Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer lo que es una, o tratarte de explicar lo que es una tanda, ¿vale? Al menos aquí en México es una estrategia como de ahorro, porque ahorita te voy a explicar que no es ahorro, o no sé si cómo lo quieras ver tú, ¿no? Hace tiempo hice un video hablando de esto, pero creo que no se entendió, así que lo vengo a traer más o menos con un ejemplo para que sea un poquito más entendible. Tengo que traer un poquito los pros, los contras y por qué te recomiendo o por qué no hacer esta situación, ¿vale? Así que comencemos. Pues bueno, todo esto comienza con un grupo de personas que quiere conseguir, bueno, con un grupo o con una cierta persona que quiere conseguir dinero de manera rápida. Para esto se hace una tanda. Aquí en México una tanda es como un método como de ahorro, de conseguir dinero de manera fácil, sencilla y muy rápida. Pero tiene sus pros y sus contras. El primer paso para armar una tanda es conseguir un grupo de personas. En este caso en específico tengo estos peluches que me fui a pedir prestados, ¿no? Tengo 1, 2, 3 y 4 peluches. O sea, sé que esta tanda va a ser de 4 personas. Una vez que ya se haya reunido lo que es el grupo de personas o de los integrantes de esta tanda, se hace lo que es un sorteo o se hace lo que es la petición o sí, como pedir los números o el orden de la tanda. Por ejemplo, puede ser que este sea el primero, segundo, tercero, cuarto, o primero, segundo, tercero, cuarto, o primero, segundo, tercero, cuarto. Esto se puede hacer de dos formas. Uno es que se pongan de acuerdo todos. O el segundo es que se haga como un tipo de sorteo. Como ya sabemos que son 4 personas, vamos a anotar en algunos papelitos, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Cortamos los papelitos, los hacemos bolita y se lo damos a cada quien para que esto sea a la suerte y cada quien tenga su turno y no se anden quejando de que no, pues este se fue primero y luego el de acá no y así, etcétera, ¿no? Bueno, esto solamente es para establecer el orden de de cada quien, ¿no? Por ejemplo, este 1, este 2, este 3 y este 4. Vamos a poner ese ejemplo. Bueno, una vez que ya se haya establecido lo que es el orden de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va cuarto, se establece cuánto va a ser la cantidad. Por ejemplo, puede ser una tanda de 100 pesos, de 1000 pesos, de 2000, de 3000, de 4000, no sé, ya dependerá un tanto de las personas. En este caso, la tanda va a ser de una moneda cada quien, para así establecer, ¿no? Va a ser la cantidad. Cantidad. Como tercer paso se establece cada cuándo se va a dar. Por ejemplo, puede ser cada semana, cada 15 días, cada mes, usualmente suelen ser cada quincena, ya que es la forma en que se paga aquí en México. Cada 15 días se paga, entonces como la gente tiene dinero puede dar lo que es la tanda. El tiempo va a ser, por ejemplo, cada mes, ¿no? O cada mes. En este ejemplo absurdo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. O sea, sé que tenemos ya el orden establecido, la cantidad va a ser de una moneda y el tiempo va a ser cada mes. Así que vamos a comenzar con el ejemplo. Ya tenemos todo listo. Y pues bueno, ahora sigue teniendo lo que son esos datos establecidos, ya todos de acuerdo, todos en orden. Vamos a poner este orden, ¿no? Número 1, número 2, número 3 y número 4. Este va a ser el orden, la cantidad ya la establecimos que va a ser una moneda y vamos a arrancar con este ejemplo. En este ejemplo vamos a comenzar con enero. En este caso llega enero, esta persona va a poner 2 pesos, esta persona va a poner otros 2 pesos, esta persona va a poner otros 2 pesos y esta 2 pesos. ¿Y cómo va a ir el orden? Este va de primero, entonces este se queda con sus 2 pesos y toda la cantidad o todo el dinero va hacia él, ¿vale? Esto en el caso de enero. Ahora, llega arrancando febrero, o sea, hace el segundo mes. Como van de orden, este pone 2 pesos, este pone 2 pesos, este pone 2 pesos y este pone 2 pesos. Y ahora todo el dinero va al segundo puesto o al segundo turno o al siguiente en cuestión, ¿no? En este caso acordamos que este era el número 2, entonces va este para acá y este para acá. De esta manera, este peluche o esta personita consigue este dinero, lo puede ahorrar, lo puede gastar en lo que quieras, si tiene una urgencia se lo gasta, etcétera. Esto en el segundo mes. Ahora, en el tercer mes llega marzo, el mes número 3 y le va a la siguiente persona, ¿no? O sea, sé que esta persona pone su moneda, este pone su moneda, este pone su moneda y este pone su moneda. Y el dinero va directamente para él, así que va para allá, este va para allá y este va para allá. Esta persona ya tiene esta cantidad, se la puede gastar, se la puede ahorrar, la puede invertir, no sé lo que él quiera, ya que este es su dinero, ya que a él le va en marzo, ¿vale? Este es en marzo. Ahora llegando el mes de abril, esto continúa de manera consecutiva, este pone una moneda, este pone una moneda, este pone una moneda y este pone una moneda. Pero como va al siguiente turno, pues le toca a este que tenemos aquí, a este dinosaurio verde. Entonces este dinero va para acá, este dinero va para acá y este dinero va para acá. De esta manera ya concluiríamos con lo que es esta tanda, todos recibieron su cantidad y si llevaban o si tenían alguna urgencia, pues con este dinero podían salvar su urgencia, alguna urgencia médica, alguna
una urgencia de dinero, no sé lo que quiera, ¿no? Y ya de esta manera concluimos lo que es esta tanda. Así funciona todo esto. Pero ahí te van los contras. Si la tanda o el grupo de personas es demasiado extenso, puede ser que los primeros sí den su cantidad y todo les toque a los primeros turnos, pero aquí, al menos aquí en México, hay cuestiones en donde la gente se enoja porque a los últimos turnos ya no quiso dar, ya no quiso dar, ya no quiso dar, y a los últimos turnos ya no les toca absolutamente lo que les debería de tocar, ¿no? ¿Es una estrategia como de ahorro? Pues no, porque nadie está ahorrando nada, solamente, o no sé cómo lo quieres ver tú, ¿no? Pero yo aquí no veo absolutamente nada de ahorro, solamente como repartición de cantidades. También de igual manera uno de los contras de todo esto pues como las reparticiones las suele llevar un gestor, por ejemplo en este caso yo sería el gestor, ¿no? Pues hay algunos dados casos en donde este gestor se queda el dinero que esa persona nunca dio y sí dio dinero, cuestiones así, ¿no? Te digo, así funciona más o menos lo que son las tandas. Al menos aquí en México. Espero haberme dado a entender con lo que es este ejemplo. Así funcionan todos estos. Aquí tenemos el orden número 1, número 2, número 3, número 4 y a cada quien le tocó. Lo que raramente les suele pasar a las personas, pero pues les tocó. También, bueno, pues ya básicamente esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.